Tranquila Mikoto. Soy yo. Así que baja el arma por favor. Silencio. No te muevas. Aquellas palabras me desconcertaron. La chica que estaba frente a mí, apuntándome con una mano temblorosa, era alguien a quien conocía bien. La observé detenidamente, y en sus ojos vi que habían perdido el brillo de antaño. El miedo la envolvía, y su ropa, rasgada y manchada de sangre que no parecía ser suya, contaba una historia de horror que no podía ignorar. Pequeños moretones marcaban su rostro y brazos, y en una de sus piernas había una herida de bala que la hacía tambalear. Me sorprendía que aún pudiera mantenerse de pie con tal perforación. Era evidente que había pasado por mucho, y el dolor que llevaba consigo era palpable, casi tangible. Está bien, no me moveré, dije, tratando de que mi voz sonara calmada y serena mientras me detenía en mi lugar, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera asustarla más. ¿Estás infectado? Preguntó, su voz temblando, pero la determinación en su mirada no mostraba signos de ceder. No, estoy limpio, respondí, manteniendo la distancia entre nosotros. Pero podía ver la duda en su mirada. ¿Y esas vendas, y esas heridas? Espero que no me mientas, porque juro que te dispararé. Insistió, su voz más firme, aunque aún temerosa. Solo son golpes, le aseguré, tratando de infundir confianza en mis palabras. No estoy infectado, y no te estoy mintiendo, Mikoto. Por favor, tienes que calmarte. No eres tú en este momento. La súplica en mi voz resonó en el aire tenso entre nosotros. Ella se mantuvo en silencio, pero su mirada continuó fija en mí, llena de terror y desconfianza. La situación era crítica. Sabía que estaba al borde de una ruptura emocional. La Mikoto que conocía, llena de vida y alegría, estaba atrapada en esa figura temblorosa y asustada. Cuando Hashime intentó acercarse lentamente a ella, con la esperanza de calmarla, la reacción de Mikoto fue todo menos favorable. Dije que no te muevas. Gritó, sus manos temblorosas aferrando el arma con una determinación desesperada, decidida a disparar si él hacía el más mínimo movimiento. «Ey, tranquila. No quiero hacerte daño», dijo él, tratando de infundir calma en su voz. «Estás herida, y necesitas curar esa pierna». A pesar de sus palabras, la distancia emocional entre ellos parecía insalvable. La tensión en el aire era palpable, y el miedo en los ojos de Mikoto lo atravesaba como un puñal. ¿Por qué te fuiste? La pregunta salió de sus labios de manera abrupta, su voz temblorosa cargada de una tristeza que resonó en el corazón de Hashime. A pesar de que aún la apuntaba con el arma, había una vulnerabilidad en su expresión que lo hizo detenerse. Hashime se sintió confundido al principio, pero luego recordó el impacto de su ausencia, el vacío que había dejado en su vida. «Nunca tuve la intención de irme de la academia, Mikoto», respondió con sinceridad, tratando de acercarse un poco más mientras mantenía su voz suave y calmada. «Me transfirieron, eso es todo». Tras sus palabras, un silencio abrumador llenó el espacio entre ellos. Mikoto se quedó inmóvil, temblando, con su respiración entrecortada y agitada. Cada segundo que pasaba parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la gravedad de la situación se asentara. Hashime la observaba, su corazón pesado al ver el estado en el que se encontraba. Yo lo intenté, murmuró Mikoto con su voz temblorosa, sorprendiendo a Hashime. Él se quedó en silencio, completamente atento, sintiendo que cada palabra que ella pronunciara era un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento. Cuando todo esto empezó, hice todo lo posible para salvarlos de esta pesadilla que estamos viviendo. Continuó ella, su voz quebrada por el dolor. Pero no pude salvarlos. Perdí a mis únicos amigos de la academia. Fui testigo de cómo eran devorados. Y yo, no hice nada al respecto. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y la angustia en su voz se intensificó. Tuve que matar a mi propia madre, a mi padre, a mis hermanos que ya estaban infectados. Cada palabra era un golpe en el corazón de Hashime. La miraba con desconcierto y sorpresa, pero sobre todo con una profunda lástima. El profundo dolor que se reflejaba en su rostro era algo que él comprendía a la perfección. Había vivido su propia pérdida, su propio desgarro. La tristeza de perder a tus seres más queridos era una carga que podía aplastar a cualquiera. Ni siquiera sé por qué sigo aquí, dijo Mikoto, mirando al suelo, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Bajó el arma lentamente, como si la pesada carga que llevaba en su corazón hubieran hecho que ya no tuviera fuerzas para sostenerla. ¿Por qué nos pasa todo esto? Preguntó, su mirada buscando respuestas en los ojos de Hashime.
En su tristeza, él podía ver un abismo de desesperación. No hay día que yo también me pregunte lo mismo, admitió Hajime, sintiendo el peso de su propia impotencia. Las palabras parecían vacías, pero sabía que compartir ese dolor era lo único que podía hacer en ese momento. Perdóname, Hajime. Dijo Mikoto con sinceridad, mientras las lágrimas continuaban fluyendo por su rostro. Hajime se acercó lentamente a ella, quien estaba arrodillada en el suelo, sin fuerzas para levantarse. En ese instante, el mundo a su alrededor parecía desmoronarse, y el peso de su dolor era casi insoportable. Hay veces en que, por más que nos esforzamos en salvar a alguien, los resultados no siempre son lo que deseamos, comenzó él, su voz suave pero firme. Pero es ahí donde debemos ser fuertes y afrontar la realidad. Yo también he perdido gente, más de lo que te puedes imaginar. Sus palabras resonaban en el aire, cargadas de una tristeza profunda, pero también de una resiliencia que quería compartir con ella. A pesar de todo, trato de ser el mismo de siempre. Mikoto lo miró, sus ojos llenos de confusión y desolación. Esto no es nuestra culpa, Mikoto, continuó Hajime, sintiendo que cada palabra era crucial. No es culpa de nadie. Con suavidad, se agachó y envolvió a Mikoto en un cálido abrazo. Ella, sorprendida por la calidez de su gesto, aceptó el abrazo de inmediato, aferrándose a él con todas sus fuerzas, como si temiera que si lo soltaba, se perdería en la oscuridad una vez más. ¿Hubo algún motivo para seguir aquí, no es así?, preguntó Hajime, su voz impregnada de una profunda sinceridad. Me alegra que me hayas encontrado, Mikoto. Sus palabras eran un faro en la tormenta, una promesa de que, a pesar de la pérdida y el dolor, aún había luz que encontrar. Puedes estar segura de una cosa. Y es que cuando me necesites, siempre estaré allí para ti, sin importar cuál sea la situación. Esas palabras, llenas de calidez y compromiso, fueron como un bálsamo para el corazón herido de Mikoto. No pudo soportarlo más. En ese instante, se hundió en el pecho de Hajime, dejando que el llanto brotara con fuerza. Cada sollozo era un grito de dolor, de angustia acumulada, de recuerdos que la atormentaban. Mientras lloraba, el peso de sus experiencias parecía comenzar a liberarse, como si el abrazo de Hajime le brindara un refugio seguro en medio del caos. Mientras ella lloraba, Hajime reflexionó sobre la fragilidad de la vida. Sabía que las palabras podían ser insuficientes ante el dolor profundo, pero también eran poderosas. En ese abrazo, sentía que estaban construyendo algo nuevo, un lazo de apoyo y comprensión que podría sostenerlos en los momentos más oscuros. Había pasado un buen rato desde que los jóvenes se encontraban abrazados, compartiendo un momento de consuelo en medio del caos. Hajime intentó ponerse de pie para separarse, pero Mikoto lo sostuvo con fuerza, sin querer dejarlo ir. Solo un poco más, por favor. Susurró, aún enterrada en su pecho, sintiéndose un poco más calmada. Está bien, tómate el tiempo que necesites, respondió Hajime con sinceridad, sintiendo que cada segundo de ese abrazo era un refugio en medio de la tormenta que los rodeaba. Mientras permanecían allí, aprovechó para mirar a su alrededor, buscando cualquier signo de amenaza. Para su sorpresa, el centro comercial estaba en silencio, como si el mundo exterior hubiera decidido descansar por un momento. A pesar de los ruidos que habían hecho, no había nadie a la vista. Mikoto se separó lentamente del abrazo, levantando la mirada hacia él. Ya estoy un poco mejor, dijo, esbozando una pequeña sonrisa que iluminó su rostro cansado. Me alegra escuchar eso, respondió Hajime, sintiendo un alivio momentáneo en su pecho. Siento lo de antes, no era yo en aquel momento, murmuró ella, y la tristeza en su voz hizo eco en el corazón de Hajime. Tranquila, todo está bien. Lo importante es que ahora estás aquí, le dijo con calidez, pero tenemos que tratar esa herida y empezar a movernos. Con cuidado, ayudó a Mikoto a levantarse, notando que tenía dificultad para mantenerse en pie. Apóyate en mí. Te llevaré al coche. Veremos si podemos encontrar alguna farmacia que no esté en ruinas, agregó, mostrándose decidido. No podría estar más de acuerdo, respondió Mikoto, sintiendo un renovado sentido de propósito. Una vez que llegaron al vehículo blindado, Hajime subió a la chica con cuidado antes de entrar él mismo. Al encender el motor, aceleró a una velocidad moderada, ya que la carretera estaba llena de autos abandonados que obstaculizaban el paso.
Ten, necesitas asearte un poco. Dijo, entregándole una toalla húmeda para que pudiera limpiarse el rostro. Muchas gracias. Dijo Mikoto, tomando la toalla y pasándola por su cara. La frescura de la tela le brindó una sensación de alivio, como si una pequeña parte de su humanidad estuviera regresando. ¿Cómo has afrontado todo esto? Preguntó, observando al joven que conducía con una seriedad que lo hacía parecer más maduro de lo que era. Ha sido complicado, respondió, su voz grave. A todos nos tomó desprevenidos esta catástrofe. Estaba en la academia, como cualquier día, cuando de repente apareció una persona muy enferma en la entrada principal, donde todos los estudiantes podíamos ingresar. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en un infierno. La angustia en su voz era palpable mientras relataba su experiencia. Mis amigos y algunos estudiantes logramos escapar, pero hubo conflictos en el camino que nos llevaron a separarnos. Nos armamos cuanto pudimos, intentamos salvar vidas y sobrevivir, buscando un lugar seguro. Hashime dijo esto con un tono de pesar, recordando la desesperación de esos momentos. ¿Y dónde se encuentran tus amigos ahora? Preguntó Mikoto, sintiendo una profunda tristeza por el sufrimiento de Hashime. Hace unas horas, escaparon de un refugio donde estábamos todos y otros sobrevivientes. El lugar ya no era seguro, así que les dije que se fueran. Ahora estoy tratando de encontrarlos, respondió, la preocupación reflejada en su mirada. Mikoto lo observaba detenidamente, sintiendo el peso de su carga. Sé que ahora no puedo hacer mucho, pero te prometo que intentaré ayudarte, Hashime. Es bueno escuchar eso. Cuento contigo, Mikoto, dijo Hashime, su voz llena de gratitud y sinceridad mientras una sonrisa iluminaba su rostro. En ese instante, una sensación de alivio y esperanza se apoderó del ambiente, como si una pequeña brisa de optimismo hubiera entrado en el vehículo. A partir de ese momento, un silencio envolvió el espacio entre ellos, pero no era incómodo, era un silencio de tranquilidad compartida. El único sonido que rompía la calma era el suave murmullo del motor del vehículo, un recordatorio constante de que estaban avanzando juntos, a pesar de las circunstancias que los rodeaban. Mikoto miraba por la ventana, su mente aún procesando las emociones del momento anterior. Observaba cómo la ciudad, una vez vibrante y llena de vida, se había transformado en un paisaje desolado. Las calles estaban desiertas, los edificios en ruinas, y la sensación de abandono era palpable. Cada rincón parecía contar una historia de lo que había sido. Por un momento, desvié mi mirada hacia Hashime, quien conducía con una concentración absoluta en las carreteras desoladas. Me sorprendí al darme cuenta de cuánto había cambiado desde la última vez que lo vi. Si no me fallaba la memoria, había sido hace aproximadamente un año. Se veía más maduro, como si las experiencias que había vivido le hubieran añadido años a su juventud. Incluso se había dejado crecer el cabello, lo que le daba un aire más atractivo, más decidido. Mientras lo observaba, no pude evitar notar las heridas y los golpes que marcaban su piel. Cada marca contaba una historia de lucha, de supervivencia. Era evidente que Hashime había pasado por mucho durante este tiempo. La vida, en su brutalidad, había dejado su huella en él, y en ese momento comprendí que no era solo yo quien había cargado con el peso de esta nueva realidad. Creo que vi algo, murmuró Hashime, sus ojos fijos en la ventanilla del vehículo. A unos kilómetros de distancia, se vislumbraba una farmacia, pero su estado era lamentable. El corazón le dio un vuelco. Sabía que cualquier suministro que pudiera encontrar sería crucial para tratar la herida de Mikoto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, detuvo el vehículo, el sonido de los frenos resonando en el silencio inquietante que los rodeaba. Desgraciadamente, la escena que se presentó ante ellos era desoladora. La farmacia estaba hecha un desastre. Estantes volcados, cajas desbordadas y un rastro de desolación que parecía contar historias de desesperación. Aún así, la necesidad lo empujó a actuar. Quédate aquí, veré si puedo encontrar algo, le dijo a Mikoto, notando la preocupación en su mirada. Solo ten cuidado, respondió ella, observando cómo Hashime se alejaba lentamente, su figura desapareciendo en la penumbra de aquel lugar desolado. Una vez que entró, el crujir de los vidrios bajo sus pies resonó como un eco de la inquietud que lo invadía. La farmacia era un laberinto de desorden, fármacos esparcidos por el suelo, muchos de ellos inservibles. Se podía sentir la presencia de otros que habían pasado por allí, buscando lo mismo que él. Mientras buscaba, su corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observado lo mantenía en alerta.
A medida que exploraba, su mirada se encontró con cuerpos sin vida que habían caído en el suelo, olvidados por el tiempo. Una punzada de tristeza lo atravesó al verlos. No habían muerto por los infectados, sino por heridas de bala. Esa realidad lo golpeó. El verdadero terror no eran solo los infectados, sino también la desesperación y la locura que habían llevado a las personas a volverse contra sus propios semejantes. Estos eran los peligros que acechaban en las sombras, y Hashime sabía que eran tan letales como cualquier criatura infectada. Con el corazón pesado, se retiró del lugar con lo que había logrado encontrar: vendas, algodón y un poco de alcohol. Al salir, se acercó a Mikoto, que lo esperaba con ojos ansiosos. No es mucho, pero al menos esto te calmará un poco, dijo mientras sacaba los suministros. Primero limpiaré tu herida. Arderá un poco, así que te pediré que aguantes, ¿vale?, le advirtió. Mikoto asintió nerviosamente, buscando algo de donde agarrarse mientras él comenzaba a limpiar la herida. A pesar del escozor, Hashime vio cómo su compañera se relajaba poco a poco. Mientras vendaba su pierna, la curiosidad de Mikoto surgió. ¿Fuiste a alguna clase de médico en la academia o algo así? Para nada, respondió con una sonrisa forzada. Solo tengo un poco de conocimiento sobre esto. Una vez que terminó, se sintió satisfecho al ver que ahora estaba más tranquila. Listo, quedaste como nueva, le dijo, intentando infundirle un poco de ánimo. Espérame en el coche. Veré si puedo encontrar algo más por si necesitamos más adelante. Mikoto asintió, pero su mirada seguía cargada de preocupación mientras él volvía a entrar en la farmacia. Hashime sabía que cada segundo contaba, que el tiempo podía volverse en su contra en cualquier momento. Al adentrarse nuevamente, el silencio era abrumador, casi opresivo. Cada paso lo acercaba a un lugar que parecía haber sido tragado por la oscuridad. Aunque era de día, la atmósfera se sentía densa y amenazante. Hashime buscó lo necesario para tratar heridas, y pronto encontró más de lo que esperaba. Era más que suficiente, pero en el fondo, algo le decía que no debía bajar la guardia. De repente, un sonido rompió el silencio, pasos a su alrededor. El corazón de Hashime se aceleró. Rápidamente, tomó su arma en mano, consciente de que el peligro podía estar al acecho. A paso lento, comenzó a retirarse del lugar, apuntando con su arma mientras su mente corría en busca de una salida. Sin embargo, en un instante que pareció eterno, un infectado emergió de la penumbra, sorprendiendo a Hashime. No tuvo tiempo de reaccionar. Con una fuerza descomunal, el infectado lo derribó, haciendo que su arma se escapara de su mano. El horror se apoderó de él mientras el monstruo se tiraba sobre él, sus garras aferrándose a su pecho con una fuerza aterradora. Hashime luchó por liberarse, sintiendo el aliento putrefacto del infectado en su rostro, una mezcla de desesperación y adrenalina lo invadió. Sabía que debía actuar rápido. Cada segundo que pasaba era una condena, un paso más cerca de ser víctima de aquel ser que una vez fue humano. Con todas sus fuerzas, empujó al infectado hacia un lado, intentando ganar algo de espacio. Pero el monstruo era implacable. Lanzaba golpes, intentando aturdirlo, y Hashime sentía cada puñetazo como un martillo golpeando su cuerpo. Mikoto, desde el vehículo, escuchó los rugidos distintivos que resonaban en el aire, y en su interior, un escalofrío de terror la recorrió. Reconocía esos sonidos. Sabía que Hashime estaba en peligro. A pesar de la agonía que sentía en su pierna herida, intentó levantarse, aunque cada paso era un desafío. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y horror, una súplica silenciosa al universo para que no le quitaran a lo único que le quedaba. No, esto no, no me quites a lo único que tengo. Murmuró entre dientes, la desesperación apretando su pecho como una garra fría. Aunque avanzaba cojeando, cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico. La idea de perder a Hashime la llenaba de un pánico abrumador, y su mente corría en busca de una solución. Mientras tanto, Hashime se encontraba en medio de una lucha desesperada con el infectado, sus fuerzas comenzando a desvanecerse. Cada golpe que recibía le robaba un poco más de aliento, y la adrenalina empezaba a perder su efecto. Con un último esfuerzo, logró desenvainar su cuchillo, la hoja reluciendo con un brillo frío en la penumbra de la farmacia. Con un movimiento rápido, lo insertó en la cabeza del infectado, y por un instante, la criatura dejó de moverse. La sangre brotó, oscura y espesa, manchando el suelo y el rostro de Hashime. Sin embargo, para su horror, el infectado no estaba acabado. A pesar del ataque devastador, el monstruo volvió a moverse, sus ojos desorbitados llenos de furia y hambre.
Hajime sintió que su corazón se hundía en su pecho. El terror lo invadió mientras el infectado comenzaba a forzar su cuerpo contra él, intentando morderlo, a pesar de la herida mortal que había recibido. Con cada intento del infectado por alcanzar su carne, Hajime luchaba por agarrar el cuchillo incrustado en la cabeza de la criatura. El sudor le corría por la frente, y la desesperación crecía en su interior, como un grito silenciado. ¿Estás bien? Preguntó Mikoto, su voz temblando de preocupación mientras veía a Hajime deshacerse del cuerpo sin vida. Él estaba agitado, su respiración entrecortada y el sudor perlaba su frente. Con esfuerzo, logró levantarse, pero su mente seguía tambaleándose, desorientada por lo que acababa de enfrentar. No había tenido tiempo para procesar la brutalidad de la situación. Hajime, ¿estás bien? ¿Puedes escucharme? Insistió Mikoto, notando que su compañero parecía estar atrapado en sus propios pensamientos. Estoy bien, solo necesito un minuto, respondió Hajime, su voz apenas un susurro. Pero Mikoto no podía permitirse esperar. No hay tiempo. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. ¿Vendrán más? Dijo, su voz firme, aunque el terror palpitante en su pecho amenazaba con desbordarse. Hajime entendió la gravedad de la situación. Rápidamente sacó su cuchillo del cuerpo del infectado y tomó su arma. Ayudó a Mikoto a regresar al vehículo, la urgencia apremiando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, cuando estuvieron a punto de llegar, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Desde el vehículo, más infectados emergieron de las sombras, dirigiéndose hacia ellos con una velocidad inhumana. Hajime sintió que la adrenalina se disparaba en su sistema. Esto tiene que ser una broma, murmuró, su incredulidad eclipsada por el terror. Ambos apuntaron a los nuevos enemigos y dispararon. Cada tiro era certero, cada balazo impactaba en la cabeza de los infectados, haciéndolos caer uno tras otro. Sin embargo, la oleada de criaturas no parecía cesar, más y más aparecían, como si estuvieran saliendo de las mismas entrañas del infierno. Tenemos que retroceder y buscar otro camino. Urgió Mikoto, su voz temblando con una mezcla de desesperación y determinación mientras continuaba disparando. La situación se tornaba cada vez más desesperada, y el eco de los disparos resonaba en sus oídos, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. Ven, por aquí, tenemos que tratar de perderlos, dijo Hajime, retrocediendo lentamente con Mikoto a su lado, quien apenas podía correr. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras desechaban el miedo que amenazaba con consumirlos. Cada vez que disparaban, los infectados parecían multiplicarse, acercándose más y más, como sombras hambrientas. Finalmente, llegaron a la puerta trasera de la farmacia. Hajime, sin pensarlo dos veces, dio una patada que hizo vibrar la puerta antes de que se abriera con un chirrido. Ambos salieron, y él la cerró con brusquedad, sintiendo una oleada de alivio al dejar atrás el horror del interior. Sin embargo, sabía que no estaban a salvo. A su alrededor, el caos continuaba. Vio un contenedor de basura lo suficientemente pesado como para bloquear la puerta y, con un esfuerzo conjunto, ellos lo empujaron contra la entrada, asegurándose de que los infectados no pudieran seguirlos. Los golpes de los infectados resonaban detrás de ellos, cada uno un recordatorio aterrador de su hambre insaciable por carne fresca. Hajime sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los gritos se mezclaban con el eco de su propio latido. Tenían que moverse rápido. Con determinación, ayudó a Mikoto a avanzar, aunque ella cojeaba, su pierna herida le dificultaba el movimiento. Los gritos de los infectados se escuchaban cada vez más cerca, y Hajime sabía que si no encontraban un lugar seguro pronto, estarían en problemas. Se dirigieron a un rincón oscuro donde, por un momento, parecían haber logrado escapar de la vista de los monstruos. Escucha, tienes que quedarte aquí, le dijo Hajime, su voz cargada de urgencia. Pero Mikoto le protestó. No, no pienso hacerlo. Respondió con firmeza, el terror brillando en sus ojos. Mikoto, si seguimos avanzando así, ambos vamos a morir, insistió él, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. Solo escucha lo que tengo que decirte. Trataré de llevarlos lejos de ti. No, ellos te atraparán. No soportaría perderte a ti también, Hajime. Dijo ella, su voz quebrada. Él la observó, sintiendo el peso de su desesperación. Pero antes de que pudiera decir algo más, los gritos de los infectados resonaron aún más cerca, sacudiéndolos de su discusión. Mira, ten, dijo de repente, entregándole un comunicador que había guardado, y las llaves del vehículo.
Los distraeré, y quiero que vuelvas al coche, ¿vale? ¿Sabes conducir? Mikoto asintió nerviosamente, su corazón latiendo con fuerza. Muy bien. Una vez que llegues, quiero que te vayas. No te preocupes, prometo que volveré contigo. Cualquier cosa, me estaré comunicando, le aseguró, aunque en el fondo sabía que la incertidumbre era su única compañera en ese momento. El silencio se instaló entre ellos, cargado de una tensión palpable. Hashime sintió un nudo en su garganta. Mientras Mikoto se ocultaba en el rincón, Hashime se preparó para enfrentar el horror que se avecinaba. Con cada grito de los infectados resonando en su mente, se sintió atrapado en un ciclo de miedo y determinación. Con el corazón desbocado y un nudo en el estómago, salió de su escondite, listo para distraerlos. Desde lejos, los infectados notaron la presencia de Hashime. Con el arma firmemente empuñada, él empezó a retroceder lentamente, sintiendo como la tensión aumentaba en el aire. Cada paso que daba lo llevaba más cerca del peligro, y en un momento de claridad, se giró para darle una última mirada a Mikoto, que permanecía oculta. Su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa, un gesto que pretendía infundir confianza, como si dijera que todo estaría bien. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. Los infectados se acercaban rápidamente, y el instinto de supervivencia de Hashime se encendió. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr, perdiéndose entre los rincones oscuros de los edificios, mientras varios enemigos lo seguían como sombras hambrientas. Disparos resonaban a lo lejos, el eco de su lucha contra la muerte, y en su mente, una única idea se repetía. Debía mantener a Mikoto a salvo. Afortunadamente, los infectados no detectaron la presencia de la joven que permanecía oculta, conteniendo la respiración mientras el terror se apoderaba de ella. Mientras los minutos pasaban, el caos parecía desvanecerse, y un silencio inquietante se instaló a su alrededor. En ese momento de calma, Mikoto decidió que era hora de actuar. Se aventuró lentamente fuera de su escondite, sabiendo que debía seguir el consejo de Hashime y abandonar el lugar. Con cada paso que daba, una preocupación profunda se anidaba en su pecho. Miró hacia el lugar donde había visto a su compañero por última vez, y la ansiedad la invadió. La idea de que algo le hubiera sucedido a Hashime la llenaba de un dolor que apenas podía soportar. Con un nudo en la garganta y un peso en el corazón, comenzó a caminar con esfuerzo de regreso al vehículo. Al llegar, se sintió aliviada al ver que no había nadie en los alrededores. Sin dudarlo, entró en el vehículo blindado, encendió el motor y preparó su mente para lo que estaba por venir. Sin embargo, antes de partir, dio un último vistazo hacia atrás, su preocupación evidente en su rostro. Por favor, Hashime, murmuró en un susurro, esperando que su compañero estuviera bien y a salvo. No podía perder más tiempo. Con el corazón palpitante y la mente llena de incertidumbre, aceleró, abandonando el lugar que había sido testigo de tanto horror. Las horas se deslizaron lentamente, y a medida que la tarde caía sobre la ciudad de Tokonosu, el aire se tornaba fresco y cargado de una inquietante calma. En un edificio casi en el corazón de la ciudad, un grupo de sobrevivientes liderados por Takashi Komuro se refugiaba en un piso elevado, lejos de la amenaza que representaban los infectados. El silencio en la habitación era denso, un silencio que pesaba sobre ellos como una sombra, recordándoles la reciente persecución que habían enfrentado. Aún habiendo logrado escapar, el miedo todavía palpitaba en sus corazones, y el susto de sus vidas los había dejado en un estado de alerta constante. Esas cosas son diferentes a lo que hemos enfrentado antes, susurró Komuro, su mirada fija en la ventana, observando la escena caótica de la ciudad. Afuera, las calles estaban repletas de infectados que merodeaban, atentos a cualquier sonido que pudiera romper la tensa quietud. Así es, respondió una joven a su lado, Saeko Busujima, con su voz grave. No solo pueden vernos, sino que son más agresivos, más rápidos y mucho más difíciles de matar. El grupo se hallaba rodeado de un peligro inminente, y cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. No creo que sea buena idea avanzar por el momento. Nos quedaremos aquí y esperaremos a que se despeje el camino, dijo Takashi, su tono firme. ¿Y cómo podemos estar seguros aquí?, replicó Saya, una joven cuya desesperación se hacía evidente. ¿Tienes alguna mejor idea? Presenciamos lo que son capaces de hacer. Si seguimos así, seremos un blanco fácil. Todos estamos cansados y necesitamos descansar.
Llevamos corriendo cuadras desde que esas cosas nos persiguieron, respondió Komuro con seriedad, su mirada fija en Saya. La joven se quedó en silencio, pero unas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, reflejando la angustia que le oprimía el pecho. Escucha, sé que estás preocupada, dijo Komuro suavemente, acercándose un poco más. Por ahora, no nos queda más remedio que confiar. Saya no contestó, pero sus labios se comprimieron, ignorando las palabras de Komuro y enfrentándose a su propio miedo. En otro lugar del mismo edificio, en un pequeño balcón, una joven castaña miraba el desolado paisaje urbano. Su rostro estaba pálido, y su mente estaba llena de recuerdos aterradores. «Hey, ¿todo está bien?», preguntó una voz a sus espaldas. Era Hisashi. Solo estoy reflexionando sobre lo que hemos pasado, respondió Rei, su voz temblorosa. Fue aterrador, la verdad. Y estoy bastante preocupada por lo que nos pueda pasar. Todos aquí lo estamos. Pero mientras estemos todos juntos, estaremos bien, dijo Hisashi, tratando de infundir un poco de optimismo en medio de la creciente desesperación que llenaba el ambiente. Sus palabras flotaban en el aire como un intento de anclarse a la esperanza, pero la inquietud en sus ojos traicionaba su confianza. Sí, creo que tienes razón, respondió Rei Miyamoto, su voz apenas un susurro. Solo espero que nuestras familias estén bien. Si la situación ha sido así desde el principio aquí, temo lo peor, Hisashi. La preocupación se reflejaba en su rostro, y la angustia de no saber el destino de sus seres queridos la consumía lentamente. Hisashi la observó en silencio, sintiendo el peso de la incertidumbre que ambos compartían. Sabía que sus palabras no podían calmar el miedo que la acechaba. La imagen de su propia familia cruzó por su mente, y la sensación de impotencia lo invadió. Vamos, adentro, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Aquí no es seguro si esas cosas pueden vernos. Volvió a mirar hacia la calle, donde más infectados llegaban lentamente, sus movimientos erráticos y amenazantes. Mientras se adentraban al edificio, el grupo se reunió en una esquina, el aire cargado de tensión. Takashi Komuro, observando la creciente horda en las calles, tomó la iniciativa. Escuchen, necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí esperando a que las cosas empeoren. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó Shizuka Marikawa, su voz temblando con la mezcla de miedo y frustración. Debemos buscar a nuestras familias, propuso Komuro, su mirada intensa. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras ellos pueden estar en peligro. Si lo que enfrentamos aquí es peor de lo que hemos visto, no podemos permitirnos quedarnos en un lugar que puede volverse nuestra tumba. ¿Y cómo lo hacemos? Las calles están llenas de infectados. Sería un suicidio salir ahora. Tal vez no, dijo Hisashi, volviendo a unirse a la conversación. Si podemos encontrar un camino alternativo, un lugar donde haya menos enemigos, podríamos tener una oportunidad. ¿Y si encontramos un vehículo?, sugirió Rei, su mente comenzando a trabajar. Podríamos intentar llegar a una zona más segura. Pero debemos ser cautelosos. Cada movimiento cuenta, y no podemos permitirnos hacer ruido. Si atraemos a más de ellos, no habrá un lugar seguro donde escondernos. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Saya, la ansiedad reflejada en su rostro. Dividámonos en grupos pequeños, sugirió Komuro. Uno de nosotros puede buscar un vehículo mientras los demás mantienen la vigilancia. Si algo sale mal, podemos alertar a los demás. Pero debemos ser rápidos y silenciosos. ¿Qué pasará con nuestro hermano Hasime? Él va a regresar, ¿verdad?, preguntó una pequeña niña del grupo, su voz temblando de preocupación mientras acariciaba a su mascota, un pequeño perro que temblaba junto a ella. La inocencia en su pregunta hizo que el aire se volviera aún más pesado, y, por un momento, el grupo se quedó en silencio, inmersos en sus propios pensamientos. Cada uno de ellos sentía la falta de Hasime como una herida abierta. Había quedado atrás para asegurar su escape, y la incertidumbre de su destino los envolvía en un manto de miedo y ansiedad. Algunos miraron al suelo, otros intercambiaron miradas llenas de preocupación, sabiendo que no podían hacer nada más que esperar. Por supuesto que regresará, Alice, dijo Shizuka Marikawa, intentando infundir un poco de esperanza en el ambiente sombrío. Se agachó a la altura de la niña y le dio un pequeño abrazo, sintiendo como la tensión de la situación también la afectaba. Cuando menos lo esperemos, volverá con nosotros. Sin embargo, tras su sonrisa, había un destello de tristeza que se asomaba en sus ojos, una sombra que reflejaba la angustia de no saber si volverían a ver al joven que siempre había estado a su lado.
La pequeña Alice asintió, pero su mirada seguía llena de dudas. El grupo, al notar la tristeza en Shizuka y la inquietud en la niña, se sintió atrapado en un silencio pesado, un silencio que resonaba con las preguntas no formuladas que todos llevaban en sus corazones. ¿Estaría Hajime a salvo? ¿Había tomado la decisión correcta al quedarse atrás? El tiempo parecía detenerse mientras el peso de su ausencia se hacía más palpable. La noche se adentraba en la ciudad, y el miedo se cernía sobre ellos como una sombra, recordándoles lo frágil que era la vida en aquel mundo desgarrado.